Bueno, aquí hay 26 dispositivos con el mío, ¿ok? Bueno, muy bien. Una vez más, aprovechando que están grabando, entonces los saludo una vez más. Buenas noches. Que Dios les bendiga. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Excelente, Bueno, pastor. Bien, gracias a Dios. el tema, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexis Pájaro, ¿sí? Actualmente estoy trabajando acá como profesor de teología en la Universidad Adventista. Y bueno, aquí tenemos unas responsabilidades grandes y bueno, estudiando e investigando mucho también. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a mirar 3 principios básicos de interpretación. Ustedes saben que por lo general nosotros a veces nosotros tomamos la Biblia para predicar. Creo que estoy hablando con la mayoría de aquí, la mayoría de los que están aquí ya han predicado, ¿cierto que sí? Hello. Sí, pastor, lo estamos escuchando. Ok. Cuando yo de pronto pregunto, alguna, así sea uno que me responda para ver si me están siguiendo. Entonces, la mayoría aquí han predicado, ¿cierto? Entonces, como han predicado la mayoría, hay un error que creo que cometen muchos predicadores, que esa es la razón por la cual estamos aquí en esta capacitación, ¿sí? Y entonces, una de las imprecisiones que hacen es que cuando toman el texto, inmediatamente se van a la aplicación del texto. Tomen nota de esto. Una cosa es la aplicación del texto y otra cosa es la interpretación del texto. ¿Ok? Una cosa es la aplicación y otra cosa es la explicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación es una actualización del mensaje que dio el profeta o el apóstol. Es una actualización del mensaje del profeta y del apóstol de los tiempos bíblicos y actualizar el mensaje a los tiempos de hoy. ¿Sí? Esa es la aplicación. No necesariamente es la interpretación, ni es la explicación del pasaje. La explicación es tomar el sentido original del autor o que el autor estaba expresándole a sus oyentes originales. Voy a preguntarles, hermanos, ¿ok? Alguien que me diga qué es la aplicación. A ver si yo me estoy explicando y si ustedes me están prestando atención. ¿Qué es la aplicación? Hello. Sí, lo estamos ¿Qué escuchando. es? No, estoy preguntando. Yo soy profesor y los profesores preguntamos, ya, estoy La preguntando, ¿qué es hermana, la la hermana aplicación del Lady, texto? la hermana Lady Ajá, escribió en el chat que es una actualización del mensaje. ok, ¿de qué mensaje? ¿Y cuál es la Del diferencia mensaje del autor. del autor? ¿Y cuál es la explicación que sería? La explicación que sería. Ok, una vez más. A ver, ahí levantaron la mano. A ver, ¿quién? ¿Quién? Ok. Bien, voy a repetir. La explicación es extraer del texto el sentido original del autor. ¿Ok? Entonces, a veces lo que hacen los predicadores es tomar el texto e inmediatamente aplicarlo. El propósito por el cual estamos aquí en esta reunión es porque nosotros tenemos primero que explicar el texto, explicarlo, y luego lo vamos a aplicar. ¿Ok?
primero lo explicamos y luego lo aplicamos. ¿Qué es lo primero que se hace, hermano? ¿Qué es lo primero que se hace? Explicar el Lo texto. explicamos y luego lo aplicamos. Ok, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tome nota de esto. Existen 3 principios a la hora que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a interpretar un pasaje de la Biblia. Lo primero es tener claro que el principio número 1, hoy vamos a hablar de 3 principios. El principio número 1, tome nota de esto. El principio de la simplicidad. ¿Cómo se llama el primer principio? El principio de la simplicidad. Ok, ¿eso qué significa? Significa que Dios habló para ser entendido. Escuche bien. Todos los que estamos aquí podemos entender la palabra de Dios. Todos. Todos. El Señor dio la palabra en un lenguaje humano. En un lenguaje humano que se pueda entender. Es decir, la Biblia no tiene no tiene textos misteriosos. No tiene textos encriptados. No tiene textos escondidos. No tiene códigos secretos. No existen los códigos secretos a la hora de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque el propósito por el cual el Señor nos dio su palabra es para entender su mensaje, no para confundirnos. ¿Ok, hermanos? Entonces tenemos el primer principio, el principio de la simplicidad. Eso significa que Dios habló para ser entendido. La Biblia puede ser entendida por un niño, pero la Biblia también puede ser entendida por los adultos, por el niño más... usted le cuenta la historia de David a su hijo y él lo va a entender. Le cuenta la historia de la creación y lo va a entender. Le cuenta la historia de Noé y lo va a entender. Le cuenta la historia del nacimiento de Jesús y lo va a entender. ¿Sí me hago entender? Es decir, el Señor usó una estrategia espectacular, hermano, y fue contar sus verdades y contar su voluntad a través de historias. Y todos nos gustan las historias, nos gustan los relatos históricos, ¿ve? Esa fue la forma como el Señor quiso la mayoría de la Biblia, no toda la Biblia está en el género, digamos, narrativo, ¿cierto? Ok, el principio número 1, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Principio de la... Simplicidad. ¿Eso qué significa? El principio de la simplicidad significa ¿qué? Dios habló para ser entendido. Que Dios habló para ser entendido. Muy bien, el principio número 2 es Dios habló el principio número 2 es el principio de la historicidad. Principio histórico, el principio de la historicidad. ¿Eso qué es? Que Dios habló en un contexto particular. Dios habló en contextos particulares. Hermanos, la Biblia, escuche bien lo que voy a decir. La Biblia, Pablo no la escribió para Alexis Pájaro. La Biblia Pablo no la escribió para Leonel, no la escribió para Angie, no la escribió para Antonio, no la escribió para Derly, no la escribió para Dina, no la escribió para Eliana, no la escribió para Elsie. Pablo no le escribió a Elsie, Pablo no le escribió a Dina, Pablo no le escribió a Ever, Pablo no le escribió a Derly. Pablo le escribió a una comunidad del siglo I. Por eso es que la Biblia dice que las Sagradas Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Correcto? Eso significa que Pablo, cuando le escribió a las personas, a la iglesia, a la comunidad cristiana del primer siglo, esas enseñanzas que contienen principios
se pueden aplicar a Alexi, a Antonio, a Angie, a Delia, a Dina, a Eliana, a Elsie, porque son para nuestra enseñanza. ¿Me hago entender? Perfecto, ¿Se, pastor. ¿Alguien tiene ¿se una entendió? pregunta? Ok. Ya, pregunte. ¿Cuál es la pregunta? Pastor, ¿me ¿Aló? escuchas ahí? Sí, ¿cuál es la Sí le pregunta? escuchamos, pastor. No sé si yo entendí cuando Ajá. la explicación y la aplicación. O Sí. sea que cuando yo voy a explicar, yo no voy a explicar lo que a mí se me ocurra, sino lo que dijo el autor. Exactamente, esa es la Y explicación. ya cuando yo voy a aplicar, yo sí digo, esto se puede usar en tal caso, como a Claro exponerlo. que sí. En Ya. otras palabras, Entonces, Pastor Juan, yo puedo sacar 1000 aplicaciones, pero el texto solo tiene un solo significado. Uno solo. Y que ese significado puede tener varios enfoques. Pero el sentido que yo voy a tocar a la hora de explicar el pasaje, yo voy a tomar el sentido o cómo lo entendieron los primeros oidores del mensaje y cómo lo dio el autor de ese mensaje. Eso es lo que yo voy a explicar. Eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribió a las hermanas de Corintio, que las hermanas tienen que usar un velo, ¿ya? Que las hermanas tienen que su cabello largo y que el hombre tenga el cabello corto. El apóstol Pablo está escribiendo para personas del primer siglo. Ahora, yo lo que tengo en ese principio de la historicidad, lo que yo tengo que empezar a buscar es qué quiso decir el apóstol Pablo. Esa es la pregunta. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo los hermanos en el primer siglo cuando dijo eso? ¿Qué quiso decir? El apóstol Pablo se estaba refiriendo a las hermanas de Corintio, no las hermanas de Éfeso, ni las de Roma, ni las de Colosa, ni las de Tesalónica, sino a las de Corintio. Allá en Corintio había una problemática y es un asunto cultural, ¿sí? El decoro para las mujeres decentes, las mujeres casadas, era usar un velo y el cabello largo. Ese era el decoro. Pero, ¿por qué? Porque las mujeres que iban a la iglesia debían hacer una diferencia entre las mujeres cristianas moralmente, que estaban moralmente bien, versus las mujeres de, como llaman algunos, de la vida triste o de la vida alegre. ¿Sí? Tenían que hacer una diferenciación entre las hermanas cristianas y las mundanas, hablando en términos castizos, para que podamos entender. Tenía que haber una diferenciación. Por eso es que el velo era un asunto honroso. Ustedes van a ver esculturas del primer siglo en la cultura grecorromana, hermanas que van a aparecer con su velo largo, bien bonito. Está diciendo que esa mujer está casada, que es una mujer de alto honor, que es una mujer ya sea cristiana, que tiene que diferenciarse con las mujeres que no conocen a Cristo o que no conocen la religión. Tienen que diferenciarse de las mujeres del mundo, ¿correcto? Pero hoy en día, ahí ustedes van a ver mujeres que usan el velo y lo usan porque están porque están adoptando la explicación que Pablo le está hablando a la hermana de Corinto y la traen al siglo XXI. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, ¿qué enseñanza, qué principio puedo tomar de esa explicación? Bueno, el principio que puedo tomar es el principio del decoro y del buen vestir. ¿Me hago entender? Hay hermanas, perdónenme, y también con los caballeros. Voy a usar los dos. Hay hermanas que se visten mal para ir a la iglesia. Están mal vestidas. Usan escote, faldas arriba de las rodillas. Ya, esa no es una ropa para ir a la iglesia. Esa es una ropa para usted ir a una fiesta, para usted ir a un club por allá, para usted ir a un lugar para que, no sé, para mostrar no sé qué. Suena duro esto. Las hermanas de la iglesia no se visten. Si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo, dijera que las mujeres de la iglesia con decoro,
casada, que su cuerpo es para su esposa, no usan escotes para que se les vea el pecho, no las usan. No, esa no es una mujer cristiana. Porque las que no usan, porque las que lo usan son mujeres mundanas. Hoy le diría a los cristianos, el cristiano tiene que vestir como cristiano al varón, ¿ya? ¿Sí? Con decoro. Esa es la aplicación del texto frente a la explicación. Hermanos, me hice entender. Sonó fuerte, pero esa es la realidad. Hoy en día a veces uno tiene que va a la iglesia y tiene que estar mirando para arriba. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Parece Pastor, que me el Espíritu repite Santo el está... principio número 3, me hace el favor. No, estamos en el 2 apenas, hermana, no sé más adelante. Pastor. Tengo la pregunta. El principio número 2 es el principio de la historicidad, que es el principio de que el Señor habló en contextos particulares. ¿Entiende? Pastor, yo le tengo una pregunta. Haga la pregunta. ¿Usted nos va a compartir de pronto algún material que nos sirva de apoyo para nosotros meternos, digamos, a investigar un poco más sobre la historia de los textos bíblicos? Yo le estoy dando ahorita los principios. Mañana vamos a entrar de lleno con algunos pasajes y vamos a hacer ejercicios de interpretación. Pero lo Perfecto, primero muchas que gracias. tenemos que hacer es sentar la plataforma para que ustedes, con base a esa plataforma, puedan tener un piso para poder interpretar. ¿Ok? Listo, muchas Ya, gracias. ahorita le acabo de dar ese ejemplo. Entonces, el llamado es ese: vístanse, hermanos, como si va para la iglesia, vístase adecuadamente. Una vez estuve con llegó a la iglesia, una iglesia que yo pastoreaba allá en Cartagena, llegó una persona homosexual. Yo lo conocía, fue invitado a la iglesia ese día, y cuando él salió, él se sorprendió y me dijo, pastor, ¿le puedo hacer una observación? Sí. Me dijo, oye, porque la persona llegó bien vestida, bien vestida, bien vestida. Estoy hablando de una persona que era travesti. Ustedes saben que en la noche ellos se transforman el vestido y tal. Y él me dijo, pastor, estas personas, hay hermanos que han llegado a la iglesia y están usando ropa no para la iglesia. ¿Sí? No están bien vestidos. Entonces, ahí aprendí una gran lección. ¿Sí? El principio número 3, es el principio de que Dios habló sin contradecirse, hermano. Ese principio es súper importante. Dios habló sin contradecirse. ¿Eso qué significa? Eso se llama ese es el principio de la armonía. El principio de la armonía me dice que Dios habló sin contradecirse. ¿Ok? ¿Cuál es el principio número 3? Principio de la armonía. El principio de la armonía. Dios habló sin contradecirse. ¿Eso qué significa? Que cuando Dios dio el mandamiento del sábado en el Antiguo Testamento, esa, 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 esa doctrina del sábado es aplicable en el Nuevo Testamento. Cuando Dios habló del diezmo en el Antiguo Testamento, del diezmo y de la ofrenda, Él no se va a contradecir en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dio el diezmo para aquellos ¿verdad?, que trabajaban en las cosas sagradas, como en el santuario, esa misma aplicación y ese mismo principio se aplica perfectamente a los que trabajan en el Evangelio tiempo completo para esta iglesia. El Señor, según Primera de Corintios capítulo 9, el Señor, usando el principio del Antiguo Testamento, se aplica para lo mismo. El estado de los muertos, el Señor no va a decir en el Antiguo Testamento que los muertos nada saben, y el Nuevo Testamento dice, no, ahora sí saben, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, la Biblia no tiene contradicciones, así que si hay pasajes que son, es verdad, más difíciles que otros, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar pasajes más claros que me ayuden a alumbrar los más difíciles. Note que no estoy usando pasajes oscuros. Los pasajes más claros
alumbran a los pasajes más complejos o más difíciles. Mañana vamos a usar estos principios, contextos bíblicos, y ustedes mañana son los que van a interpretar el texto. ¿Ves? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí para terminar. Cuando la Biblia dice, donde hay, Mateo capítulo 18, versículo, busca ahí Mateo capítulo 18, rápidamente. Mateo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese pasaje, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué ha escuchado usted de ese pasaje? ¿Qué significa? Pastor, lo que yo he escuchado es que si hay 3 personas, ahí está Cristo, que no se necesita mucha gente en el culto. Ok, eso, así es. Ahora, eso es lo que se ha escuchado. Y esa es una bonita aplicación. La pregunta ¿es esa la explicación del texto? ¿Es eso lo que está queriendo decir el evangelista Mateo cuando escribió ese pasaje? ¿O Mateo está refiriéndose a otra cosa totalmente diferente? ¿Mm? Cuando ustedes leen el contexto, cuando ustedes leen el contexto de ese pasaje, el evangelista Mateo se está refiriendo al asunto de disciplina. No se está refiriendo a la congregación en el culto, ni se está refiriendo al culto, se está refiriendo al contexto disciplinario. Está en un contexto disciplinario, ¿ok? Si tu hermano pega contra ti, ve donde él, y si no te escucha, ve con un testigo, y si no escucha al testigo, ve con otro, y si no, llévalo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, porque donde hay 2 o 3 en mi nombre congregados, ahí estoy yo. ¿Me entiendes? Entonces, si los dos se ponen de acuerdo, dice él, pidan todo lo que quieran, ¿verdad? Y yo se lo voy a dar. ¿En qué contexto está eso? Pero a veces nosotros cogemos ese texto y lo aplicamos para que pida usted todo lo que quiera, que el Señor le va a dar todo lo que usted le pida. No, pida lo que quiera en el contexto de el perdón. ¿Se entiende, hermano? Muy bien, hermanos. Les acabo de dar los 3 principios que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana tenemos un pequeño repasito y entonces vamos a tomar el texto bíblico y ahora sí vamos a empezar a hacer el ejercicio de interpretación. Hermano, cuando nosotros tomamos esos pasajes teniendo en cuenta estos principios, usted se va a dar cuenta que la Biblia se pone más interesante para nuestra vida personal, toma un gran valor y cuando yo hago esto, estoy diciéndole al Señor, yo respeto tu palabra, yo la respeto, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a interpretarla y a someterme a eso, ¿ya? Mañana vamos a hablar de desaprender para poder aprender. Sí, adelante. Pastor, ¿y dónde quedó el principio del Espíritu Santo? Hermana, usted tiene que pedirlo. Es que nosotros no podemos estudiar la palabra sin orar. Ya, pero escuche bien, y esa pregunta es muy buena, porque el evangélico también tiene el Espíritu Santo. El bautista lo tiene. Muchos católicos también lo tienen. El testigo de Jehová, ¿cierto? Entonces, pero eso no significa, hermana, el hecho de que usted tenga el Espíritu Santo no te está garantizando necesariamente que vas a interpretar correctamente la palabra. ¿Ves? No, es decir, yo me quiero explicar. Usted tiene el Espíritu Santo, pero si usted no aplica los principios que el Señor nos ha dejado en su misma Biblia para interpretarla, usted
¿cómo la entiende? ¿Ya? Usted ora, pide, todo el evangélico, el bautista, el católico, todos oran para estudiar la Biblia, pero no todos interpretan correctamente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, hermana, tener pues las herramientas, y para eso ustedes están aquí, ¿ya? Para eso ustedes están aquí. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, Pastor, yo terminé ahora. Entonces, nos vemos mañana. Listo, pastor. Sí, vamos a respetar ese tiempo. Te iba a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Dale, dale, dale. ¿Puedes mañana empezar a las 6:20? Sí, sí. Si empiezo a las 6:20, está bien. Si ustedes se entran a las 6:20, está perfecto. Ya bien. Sí, Y yo tomamos creo un poquito más de tiempo. es correcto para tener 40 minutitos. Sí, correcto. Sí, está bien. Bueno, Está pastor, bien. está bien. Entonces, pero vamos bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, es Excelente. mejor quedar con ganas que quedar. Yo les pido disculpas porque estoy, o sea, no, en mi casa, no es que no estoy en la casa, ¿ya? No estoy en la casa. En la casa, pues, tengo mejor señal que ahora. Entonces, temo que se me fuera la señal y quedara la cosa